Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. No solo basta la infraestructura para generar una sociedad inteligente. Es necesario que éstas sean ocupadas por gentes con deseo de aprender. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar la triangular inferior de una matriz con datos impares. Se plantea la solución en un programa de 43 líneas. En la línea 5 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 17 a 34. Esta función ejecutar no recibe parámetros. Y vemos entonces que primero se inicializa a ceros la matriz A. Para eso la recorremos usando dos ciclos, líneas 19 a 22. Y luego vamos a recorrer nuevamente esta matriz, pero solo en aquellas posiciones que sean entonces de la triangular inferior. Recuerde que la triangular inferior es la que está por debajo de la diagonal principal. Observe entonces que el primer ciclo, línea 23, va de 0 a n. La variable i recorre las filas. Y el segundo ciclo, el de las columnas, en la línea 24 va de 0 hasta i. Observe, j menor que i. Ahí entonces no pasará la diagonal principal hacia arriba, sino que toma los datos hacia abajo, o sea, los de la triangular inferior. Y con esto simplemente a la matriz A en la fila de columna j le asigna una variable impar. Esa variable impar empieza en 1 y se incrementa de 2 en 2, tomando así los números impares. Y por último, línea 29 a 33 se imprime ya la matriz con los datos impares en la triangular inferior. Le invitamos a visitar la tutoría triangular inferior, datos impares en Turbo C. Allí se explica de manera más detallada esta función. Vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Esto permite crear programas flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Recuerde que las clases entonces se componen de atributos y comportamientos. Una vez se define una clase, se instancian objetos de esta clase para usarla. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre la línea 7 a 9, entre las directivas @interface y @end. Aquí en la interfaz damos nombre a la clase como triangular inferior datos impares. En la interfaz lo que se hace es definir la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación, que va entre las directivas @implementation y @end, línea 11 a 35, se programan las funciones, o sea, va la lógica de cada función. En la interfaz declaramos los atributos de la clase triangular inferior datos impares. Recuerde que los atributos son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación, o sea, son variables globales. Vemos que se declara n, que es el tamaño de la matriz. Vemos que se declara la variable impar, que se va incrementando de 2 en 2, la matriz A y las variables controladoras de los ciclos, la variable ij. Vamos ahora a declarar los comportamientos o funciones de esta clase. Entonces en la línea 8 observe que primero se indica el nivel de la función. Con menos indicamos que es una función o método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna la función, void para funciones que no retornen datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último irán los parámetros. Esta función no recibe ningún parámetro.
Los parámetros van separados con coma, con 2 puntos. Recuerde que cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Entonces se separa es con 2 puntos. Veamos ahora la implementación que va de la línea 11 a la 35. En la implementación recuerde que lo que se hace es programar las funciones. Entonces internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz. Con esto va a comprobar que una función que se vaya a programar haya sido declarada. Hay un método especial, líneas 12 a 16. Este es el constructor o método init. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Entonces, entre los atributos que declaramos en la interfaz, vamos a inicializar la variable impar en 1 y la variable n en 4, que es el tamaño de la matriz. Entonces este constructor se invoca cuando se instancian objetos de esta clase, o sea, en la línea 39. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación, la interfaz y la clase triangular inferior datos impares. Para usar esta clase en otro archivo, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en la clase que los vaya a usar. Con eso se evita copiar y pegar el código. En este caso vamos a instanciar objetos de esta clase para usarla. Eso lo hacemos en el main, líneas 17 a 43. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, en la línea 39, vamos a crear un puntero de la clase triangular inferior datos impares. Con asterisco lo creamos, le damos el nombre de obj. Y para hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase, entonces vamos a instanciar un objeto. Primero entonces reservamos memoria a la clase triangular inferior datos impares. Esto se hace invocando a la función alloc. Y luego se invoca al constructor. Con esto en memoria queda definido la estructura de un objeto de la clase triangular inferior datos impares. Ya se puede usar este puntero obj para manipular la clase. Simplemente será invocar la función ejecutar. Entonces en la línea 40, entre corchetes, se nombra el puntero y se invoca la función ejecutar. Con esto el compilador va de la línea 40 a la línea 17 y continúa el programa, solucionando así el problema planteado. Por último, en la línea 41, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita llenar la triangular inferior de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.